Buenos días. Buenos días, bro. Ok, vamos a iniciar con el tema que es comportamiento de afluencia. Este tema, como ya les había explicado, se refiere a definir cómo es el comportamiento en el fondo, es decir, en el yacimiento. Ok, entonces vamos a ver esto. Vamos a recordar que nosotros tenemos nuestro yacimiento, tenemos nuestro pozo. ¿Ok? Ya, aquí en este momento ya terminamos el pozo. Lo disparamos. ¿Sí? Esto lo vamos a ver posteriormente, ya les mostraré. Ok, a ver, les voy a poner otro que es más. Listo, este es el que habíamos visto la vez anterior, me parece. Ya metimos nuestras herramientas, perforamos el pozo, tomamos los registros. ¿Sí? Metemos ya lo que es la tubería de producción. Aquí disparamos, metemos la tubería de producción y estamos terminando el pozo. Aquí ya está produciendo, verificamos que el potencial, ¿cuál es el potencial del pozo? Le tomamos registros de ST, le tomamos pruebas de producción y vamos a analizar cuál es el gasto, ¿ok? Ahora, ¿qué es importante definir aquí? Hay algo que se llama sistema integral de producción. El sistema integral de producción consta de los siguientes elementos. ¿Ok? Uno, el yacimiento. Ese es parte del sistema integral de producción. Entonces, nosotros vamos a separar todo lo que nos sirve para producir un yacimiento, nosotros lo vamos a separar en partes. Entonces, primero es el yacimiento. Recordemos de dónde viene el flujo, bueno, del yacimiento. ¿Hacia dónde va? Hacia la tubería de producción. ¿Sí? Hacia acá. ¿Ok? Ahora, ya tenemos ahora una tubería de producción. Ahí está la tubería de producción. ¿Listo? Ya está puesta la tubería de producción y el empacador. Entonces, el siguiente elemento es TP, tenemos yacimiento, ya tenemos dos elementos, el yacimiento y luego va hacia la TP. Y luego, si seguimos avanzando hacia arriba, vamos a tener un tercer elemento, que es que el cabezal, ¿sí? O la cabeza del pozo. Entonces, se le conoce como la presión que se ve aquí se le conoce como PWH o Pressure Wellhead. ¿Ok? Entonces, ya tenemos otro elemento más. Tenemos ya yacimiento. Ya vamos a tener tubería de producción. ¿Sí? Es decir, tendríamos una presión en el yacimiento. Tendríamos una presión, vamos a ponerlo aquí, presión en el yacimiento, presión en la tubería de producción, es decir, tendríamos una presión ahí también, o también le podríamos asociar una caída de presión, que sería la delta P. Y luego tendríamos una presión en la cabeza, ¿sí? Una PWH, ¿ok? Y luego, ¿qué más seguiría? ¿Quién me dice qué más seguiría?
Aparte del yacimiento, la tubería de producción, qué otro componente nos hace falta? Estrangulador, podría ser. Así es, Rodrigo, el estrangulador. ¿Es correcto? Sí. Entonces, adentro de esta cabeza, aquí, en esta parte, no se alcanza a ver y no lo van a ver, que es, déjame ver dónde están. Está en esta parte, no se alcanza a notar, pero está en esta rama. Se los voy a mostrar después en otra imagen. Ahí se instala un estrangulador. El estrangulador no es otra cosa más que una restricción, más que un elemento de restricción al flujo, ¿ok? Entonces, ese es el estrangulador. ¿Y qué más sigue? Es decir, ¿qué más nos falta? ¿Qué otro elemento nos haría falta? Podría ser la línea de escurrimiento. Así es, la línea de escurrimiento o línea de descarga, ¿sí? No se alcanza a ver tampoco porque, bueno, se corta la imagen, pero en dónde estaría, se iría por acá, ¿no? Así como viene la tubería de producción, la tubería de, esta tubería que se ve aquí, esto gris, que estoy marcando, es la tubería o línea de descarga, ¿sí? Esta parte. Esa sería la línea de descarga. ¿Y a dónde llegaría? Pues llegaría a ya sea el separador o los tanques de almacenamiento. Entonces, estamos viendo que tenemos diferentes elementos. Presión del estrangulador, presión en la línea de descarga, así es, José. Entonces, déjenme ver aquí. Regálenme un segundo. ¿Dónde está? Por aquí está, creo. Está. Aquí está. Esto es más fácil. Aquí es como si ya estuviéramos terminando el pozo, ¿sí? Es decir, esta es la parte, ya cuando estas líneas aquí, esto que estoy marcando, esto que estoy marcando, esto que estoy señalando con el cursor, son las etapas de la tubería de revestimiento, ¿sí? Y luego, a partir de ahí, viene esta tubería que es el casing de producción, ¿ok? En ese casing de producción, yo le voy a colocar la cabeza. Sí, ahí está, mire. Ese es el último casing. Ahí le voy a colocar todo el árbol de válvulas. Le coloco un preventor. El preventor, como su nombre lo dice, previene influjos y ayuda a mantener eh, la presión del pozo controlada, ¿sí? Siempre, siempre, siempre recuerden que tienen que tener dos mecanismos de control. Uno es el preventor y el otro es el fluido de perforación. En este caso, si nosotros ya terminamos el pozo, bueno, nos quedamos con un preventor o nos quedamos ya con el árbol de válvulas. El mecanismo de control es el árbol de válvulas. En los pozos marinos se tiene algo que se llama válvula de tormenta. Ahora,
esta es la cabeza del pozo. Algunos lo llaman cabezal, otros lo llaman cabeza. Y así es, José, entraría el cabezal de los pozos, eso sería a donde se conectarían todos los pozos, ¿ok? Entonces, lo que yo les comentaba es, vienes de flujo. Esta válvula, sí, es la válvula maestra, es válvula maestra inferior, válvula maestra superior y el estrangulador estaría en esta parte, adentro de esta es una especie como de nido, es decir, es hueco, es un hueco en donde se instala este estrangulador. ¿Sí? Y esta sería una válvula lateral, ¿ok? Entonces, viene el flujo por acá, pasa a través de esta válvula lateral, pasa a través del estrangulador y a través del estrangulador se genera un delta P, ¿sí? Una caída de presión, ¿ok? Ahora, esto que estamos viendo, esta es la línea de descarga o también le llaman línea de escurrimiento. Entonces vamos a dejar que avance. Es decir, yo puedo cerrar el pozo y controlarlo dependiendo de la operación que yo vaya a hacer, ya sea con las válvulas maestras o con las válvulas de producción. Acá arriba hay una válvula de sondeo, no se alcanza a ver, pero esta es una válvula de sondeo. Este es el estrangulador. Observen cómo está por dentro. Está alojado, ¿sí? Aquí, en esta parte. Este es el estrangulador. ¿Qué es lo que hace el estrangulador? Viene el flujo a través de una línea de descarga de un cierto diámetro. Vamos a suponer que esta línea de descarga tenga un diámetro de 2 pulgadas. Viene el flujo y cuando llega a través de este estrangulador, es como si ustedes tuvieran una manguera y a esa manguera ustedes le pusieran el dedo en la salida, ¿sí? En la salida del flujo o a la salida del flujo. ¿Qué ocurre cuando ustedes hacen eso? Pues cuando ustedes hacen eso, incrementan la velocidad del flujo. No incrementan la presión, sí incrementan la velocidad, pero generan también pues que haya una restricción. ¿De qué nos sirve? Pues con estos estranguladores hacen la misma función que yo les estoy diciendo, que es como ponerle el dedo a la manguera. ¿Para qué? Para incrementar la velocidad de flujo. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues para optimizar la presión. Es decir, no es lo mismo que mi fluido pase a través de una línea de descarga de 2 pulgadas de este diámetro a que pase a través de, por ejemplo, 0.25 de pulgada, es decir, un cuarto de pulgada o hasta menos. O punto 100 es el siguiente estrangulador, es punto 135. Normalmente los estranguladores se miden en 64 avos. ¿Sí? Entonces, ustedes nada más saquen la cuenta de cuánto son los 64 avos. Entonces, si yo les dijera que hay flujo a veces a través de diámetros de 14 64 avos, 20 64 avos, es decir, son diámetros muy pequeños. ¿Sí? Para eso es, para optimizar la energía del yacimiento, la energía que traemos, es decir, traemos presión del fondo, pasa a través de estas líneas y al llegar a este estrangulador, nosotros estamos procurando siempre optimizar la energía. La selección de esta línea de descarga, de este diámetro, que está aquí, de estos diámetros, del diámetro de esta línea, del diámetro de la tubería de producción que les mostré anteriormente, esa optimización, esa selección se hace aplicando lo que es ingeniería de producción o se realiza el análisis también en productividad de pozos. ¿Sí? Para eso es la materia, para poder hacer esta selección y esa optimización. ¿Por qué? Porque si este diámetro es muy grande, yo le voy a generar caídas de presión muy grandes. Si este diámetro es muy pequeño, yo lo voy a ahogar, voy a ahogar mi yacimiento, voy a ahogar mi pozo, ¿ok? Este es el estrangulador, así se ve por dentro. Es decir, observen, estas líneas son como cuerdas. Entonces, estas cuerdas van enroscadas a ese portaestrangulador que yo les comenté.
Es decir, todo esto va por dentro, esto no lo van a alcanzar a ver. No se alcanza a ver cuando uno va a un pozo y dice, ah, bueno, ahí está el estrangulador. Sí, uno sabe dónde está, más uno no lo puede ver. Este es el diámetro que yo les comento, ¿ok? Este es el diámetro tan pequeño que yo les estoy comentando. Por aquí va a pasar el flujo. Vamos a dejar que siga avanzando. Ahora sí, observen por dónde viene el flujo. Viene el flujo y la válvula que está aquí es una válvula, en este caso es una válvula ajustable o es un estrangulador ajustable. Esta válvula es la que está restringiendo el flujo, ¿sí? Yo la puedo abrir o cerrar y observen el pequeño diámetro que queda o la apertura tan pequeña que queda para que por ahí pase el flujo. Yo lo puedo controlar con qué, con esta válvula, abriéndola o cerrándola. ¿Listo? Y al final yo tengo que monitorear que la presión en la cabeza, que es esta que les estoy comentando. Ahora, ¿qué pasa? Yo tendría una presión en la cabeza, que sería esta, y una presión antes, es decir, corriente arriba, que sería esta, y corriente abajo del estrangulador, que sería esta línea de descarga. ¿A dónde iría esto? Pues hacia el separador, ¿ok? O hacia el tanque de almacenamiento. ¿Ok? Listo. Entonces, nosotros ya vimos un elemento del yacimiento, un elemento de la tubería de producción, un elemento del estrangulador, un elemento de la línea de descarga y lo que sería ya después el tanque de almacenamiento, ¿vale? Entonces, ahora, ¿hacia dónde voy? Le estoy mostrando lo que es el sistema integral de producción. El sistema integral de producción está compuesto por todos estos elementos, más los que puedan venir posteriores, es decir, los que vengan más allá de la línea de descarga, que podría ser el cabezal, es decir, hay algo que se llama también cabezal periférico, los tanques de almacenamiento o todos los elementos que nos sirvan para procesar. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a analizar nosotros? Nosotros vamos a analizar esta parte inicialmente, que es el yacimiento. Nosotros tenemos que, recuerden, nosotros tenemos que analizar y optimizar las caídas de presión en el sistema integral de producción. En este tema, que es el tema número 1, nosotros vamos a analizar el yacimiento y nosotros vamos a analizar la delta P que ocurre en esta parte, ¿sí? En nuestro medio poroso. Después, ustedes en flujo multifásico van a analizar la caída de presión en la tubería de producción. Es decir, ahora ustedes van a ver esta parte. Lo que conectaría aquí. Nosotros vamos a analizar el delta P en el yacimiento. Ustedes van a analizar en flujo multifásico y en el último tema de esta materia van a analizar delta P en la tubería de producción. Y en flujo multifásico también van a analizar lo que es el delta P en la línea de descarga. Y en esta materia, a la vez, al igual que en flujo multifásico, vamos a analizar la delta P en el estrangulador que iría en esta parte, ¿sí? Es decir, delta P en el estrangulador. ¿Ok? Y ya en materias posteriores, ustedes van a analizar, cuando ustedes vayan por acá, en esta zona, ya el tanque de almacenamiento, etcétera, y eso ya lo ven en la materia de conducción.
conducción y manejo de los hidrocarburos. ¿Sí? Entonces, vamos a meternos a lo que nos atañe, que es el yacimiento. ¿Vale? Listo. Entonces, el alumno conocerá y aplicará los fundamentos para mejorar el diseño y la operación de pozos y redes de recolección. ¿A partir de qué? Pues de la optimización de todo lo que les estuve diciendo. Este es el temario, esto ya lo vimos. Y bueno, esto es lo que yo les decía. ¿Qué es un yacimiento? ¿Qué es un pozo? ¿Qué es una tubería de descarga o línea de descarga? El estrangulador, que también ya les mostré en dónde está. Luego vienen los separadores y vienen los tanques de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento son cosas enormes. Déjenme ver si tengo aquí uno. Depende de la capacidad que requieran. O sea, no necesariamente tiene que ser un tanque de almacenamiento tan grande, pero hay unos pequeños, hay unos más grandes. Déjenme ver si encuentro aquí uno. Aquí hay uno. Este nos puede servir. Esto es un tanque de almacenamiento. Les estoy mostrando todo esto para que ustedes puedan tener una noción a la hora de mencionar los términos, para que ustedes puedan visualizar de qué estamos hablando. Estos son los tanques de almacenamiento. Esta línea que está aquí, esta que ustedes están viendo, viene conectada a la línea de descarga, es decir, pero ya no es parte de la línea de descarga, es un ducto. Es decir, la línea de descarga, es decir, vienen los pozos y se conectan a la línea de descarga y de la línea de descarga se conectan a los ductos. Y luego de los ductos viene la producción que va a llegar a todo lo que es este complejo. Este es un complejo de procesamiento. Esto que están viendo aquí, estos son los tanques de almacenamiento. En este complejo hay diferentes elementos. Hay separadores, hay deshidratadores, hay desaladores, ¿sí? Este es el tanque de almacenamiento. Aquí es en donde se va, literalmente, y su nombre lo está indicando, a almacenar el fluido que estamos produciendo, ¿sí? Entonces, estos son los tanques y tienen diferentes medidas. Pueden ser para 10,000 barriles, pueden ser para 100,000 barriles, pueden ser para 500,000 barriles. Hay barcos también, los FPSO, que a lo mejor alguno habrá escuchado del nombre de estos FPSO. Y México tiene, o Pemex tiene, el Yumcacnap, ¿sí? O el Señor de los Mares. Estos barcos también sirven para exportación, es decir, para almacenamiento y exportación. Hoy en día, la empresa Eni, esta empresa italiana que tiene también un contrato petrolero, bueno, tiene varios, pero entre ellos tiene a Moca y Mistón, y ellos están construyendo un FPSO y ese FPSO va a poder almacenar 750,000 barriles. ¿Sí? Entonces, este es el ducto. Este es el ducto. También se le llama pipeline. ¿Ok? En este caso, este es un ducto que estaba enviando gas.
pero otros ductos son los que admiten el aceite, es decir, todo se maneja a través de ductos, infraestructura, etcétera. Entonces, esos son los tanques de almacenamiento. ¿Qué es un separador? ¿A qué me refiero con separador? Pues a separar los hidrocarburos, ¿no? Así es, permite separar los hidrocarburos, literalmente. Es decir, separa aceite, gas y agua, ¿ok? O hay veces en las que el separador pues solamente es bifásico y separa dos fases, gas y líquido. Si es trifásico, separa gas, líquido, o gas, agua y aceite, ¿sí? Excelente. Les voy a mostrar un separador real. Este es un separador real. Este es un separador real. ¿Ok? Aquí está, este es el separador. Estos son separadores reales. Entonces, puede haber separadores verticales o separadores horizontales. Aquí es en donde entran los fluidos. El gas se iría a la parte de arriba y el agua hacia abajo y el aceite, bueno, se quedaría en un compartimiento especial. ¿Cómo se hace esa separación? Esa separación se hace de la siguiente manera. Esto nada más es para que tengan una visión de cómo funcionan los elementos que vamos a estar mencionando durante la clase. A ver, les voy a mostrar uno. Les voy a mostrar este más o menos para que tengan una relación, que tengan una relación del tamaño de un separador. Observen a esta persona. Este es un separador pequeño, ¿sí? Observen la longitud, el tamaño y hacia dónde van todas las líneas que van conectadas al separador, ¿sí? Este es el separador, ¿ok? Entonces, esta persona está midiendo los fluidos. Ahora bien, esta es la línea en la que se conectan los fluidos que salen del pozo, es decir, se vuelve un sistema circular, es decir, salen los fluidos y después llegan hacia las líneas, esa línea que está tirada, esa línea roja, son líneas por donde va a irse el fluido hacia lo que ya son las baterías, ¿ok? Entonces, esta persona, bueno, está aquí, es el operador, él es un operador y él es el que prácticamente pues manipula y controla lo que son el equipo de separación, lo que es el equipo de separación. ¿Sí? Ellos son los operadores.
Ok. Entonces, que por cierto, no sé si alguien notó algo que le faltaba o que estaba haciendo algo indebido esa persona. ¿Alguien notó algo? O él no tenía algo que realmente tiene que tener. ¿Alguien lo recuerda, lo ubicó? Esta persona no traía guantes y traía unos lentes que no eran de seguridad. Entonces, siempre en la industria petrolera, la seguridad debe ser una prioridad. No se puede dejar de lado lo que es la seguridad. Todo el equipo de seguridad siempre debe de ser parte ya de lo que es la rutina o la forma de trabajar de las personas. ¿Por qué? Porque la industria petrolera es una de las industrias que mayores accidentes tiene. Entonces, ese equipo de seguridad lo que hace no es que te vaya a... No es que vaya realmente a reducir el riesgo, es decir, el riesgo está ahí, es decir, el problema de una fuga, bueno, ahí sigue, ¿no? O sea, no porque tú traigas equipo ya no va a existir esa fuga, pero sí va a mitigar el impacto que pudiera causar ese riesgo y sobre todo en una persona que pudiera matarlo o pudiera ocasionarle heridas bastante fuertes. Vamos a ver ahora esto. Este es el separador ahora, ¿sí? Este es nuestro separador. Esta línea que estamos viendo es por donde va a entrar el flujo. Entra el flujo. ¿Y qué es lo que hace el separador? Ya, como lo comentamos, pues separa literalmente. ¿Cómo separa? Bueno, tiene por dentro diferentes elementos que permiten que el agua se vaya hacia un cierto compartimiento y el aceite hacia otro y el gas se separa por densidad. Es decir, el gas se iría por la parte de arriba. ¿Por qué? Pues por diferencia de densidades. ¿Cómo o por qué? Bueno, este separador por dentro tiene una placa, tiene placas, ¿sí? y compartimientos que ayudan a que se separen los fluidos en una parte por diferencia de densidades. Es decir, eh, recuerden que el aceite normalmente es más liviano, es menos denso que el agua, ¿ok? Entonces, el aceite se iría para la parte de arriba y el agua se quedaría en la parte de abajo. Entonces, la teoría de estos separadores es que el aceite, una vez que se separa del agua, se venga por la parte de acá arriba y se vaya hacia este otro compartimiento. Y por eso tenemos dos salidas. Tenemos esta que dice water outlet y el oil outlet. ¿Ok? Entonces, ese es como el fundamento, lo que es la diferencia de densidades. A la vez hay una presión de separación que permite que el gas se libere del aceite. Entonces, al liberarse el gas, pues también por diferencia de densidades, se iría hacia la parte de arriba y hacia donde fluiría, bueno, hacia esta tubería. Ese es como el fundamento. Tiene más elementos, sí, evidentemente, porque tiene placas, tiene algo que se llama slot catchers, que son como para romper cualquier intermitencia en el flujo. Tiene también otras placas que permiten que se estrellen las partículas de aceite y eso permite que se libere el gas.
Entonces, no nada más son estos elementos, sino tienen otros elementos, y esto lo van a ver en la materia de conducción, dependiendo de con quién inscriban también, evidentemente, porque hay profesores que, bueno, no ven todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ya es otro tema. Esto es lo que ya se ve en esa materia, y eso es un separador, ¿ok? Entonces, ya nos vamos a meter ya en leer esto. Listo, entonces ya vimos todos los elementos, estrangulador, separador, tanques de almacenamiento, y ahora los tenemos aquí, los tenemos en la pantalla. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Si hay alguna duda, recuérdenla, la pueden hacer por el chat o abren el micrófono sin ningún inconveniente. ¿Listo? Ok, entonces, esta es la cabeza del pozo, traemos el yacimiento, todo bien. Este es el diagrama, esto ya lo vimos nosotros visualmente, físicamente, digo, es más fácil. Estos elementos, este elemento que estamos viendo aquí, estos son los empacadores, este es el empacador. Esto es lo que yo les decía. La tubería de producción iría acá arriba, iría enroscada literalmente en esta parte, ¿ok? Y después, ya que está enroscada, se le enrosca el empacador y uno hace mecánicamente hablando, y si se fijan aquí, vamos a ver, vamos a darle zoom in. Observen cómo tiene unos elastómeros, pero también tiene unos elementos mecánicos. Estas cuñas que estamos viendo aquí, esto que les estoy señalando, estas son cuñas que hacen que el empacador literalmente se amarre a la tubería de revestimiento, y cuando yo le meto presión, yo hago que estos elastómeros se hinchen, y al hacer que se hinchen es como yo hago que se aísle y que se genere ese espacio anular, ¿sí? Esto es un empacador. Tiene un mecanismo que uno tiene que activar ya mecánicamente, que es, si se fijan, tiene como aquí una canaleta o un patrón aquí que hay que ir activando, ¿ok? Entonces, eso ya se hace en campo, eso ya se hace mecánicamente. Y estas son las cuñas, bueno, que hacen que el empacador se quede asentado en la posición en la que yo diseñé, es decir, en la posición que yo elegí más óptima para asentar mi empacador, ¿sí? Listo, estas son las tuberías de producción, es decir, el empacador va a esta tubería de producción. Esta es la cabeza del pozo, lo que yo les decía. Este es el estrangulador que va en la cabeza del pozo. Este ya es físicamente. Esto es el estrangulador. Observen este orificio. Esto es lo que yo les comentaba. Es un orificio muy, muy pequeño. Es decir, hay veces en las que ni el diámetro de la pluma es de este orificio. Es decir, es más pequeño que el diámetro de una pluma, que el diámetro exterior de la pluma. Puede llegar a ser hasta del diámetro de como de lo que trae la tinta, de la pluma, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir. Bueno, como popotito que traen las plumas, y que ahí viene del interior la tinta, es decir, puede ser hasta de ese diámetro, es decir, son diámetros muy pequeños dependiendo del flujo que nosotros estemos esperando. ¿Por qué? Porque si es gas, pues el diámetro tiene que ser muy pequeño. Cuando es aceite, y si es aceite viscoso o muy denso, pues tiene que ser un diámetro más grande. Ahí sí ya te vas a diámetros hasta de pulgadas. Y también depende mucho del volumen que queramos que pase a través de este estrangulador, ¿sí? Pero eso es a lo que voy. Y estos son los tanques de almacenamiento. Al final ahí va a llegar el fluido. El separador, bueno, estaría antes de estos tanques o en ocasiones está después de estos tanques. Normalmente hay separadores que están a la llegada, en la llegada del tanque de almacenamiento. ¿Para qué? Pues para mandar aquí el fluido, ya lo que es el líquido,
al tanque y lo que sería el gas, bueno, pues se manda a otro centro de proceso, ya se enviaría a, pues para su tratamiento, para su endulzamiento, para corregirlo. Es decir, eso sería ya una vez que se llega a estos centros de procesos. En México tenemos diferentes centros de procesos y el principal que existe es la terminal marítima Dos Bocas. Es la terminal en donde llega prácticamente todo lo que es el crudo de la región marina. Ok, entonces, finalmente, pues haciendo una remembranza de todo esto, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener caídas de presión a lo largo de todo el sistema. Vamos a tener la caída de presión en el yacimiento delta P, es decir, la PWS yo le voy a quitar lo que es el delta P en el medio poroso. ¿Para llegar a dónde? Para llegar hasta el fondo de mi pozo. ¿Y en dónde está el fondo del pozo? Está en esta parte. Aquí está oculto, pero yo tengo algo que le voy a llamar presión de fondo fluyendo. ¿Sí? Entonces, de la presión de fondo fluyendo, que va a ser el PWS menos delta P, llego a la presión de fondo fluyendo, y luego tengo otro delta P, que es el delta P en la tubería de producción, ¿sí? Que es en la tubería de producción del pozo. Es decir, es la delta P que va a ocurrir mientras paso a través de estas tuberías de producción que estoy viendo aquí en la pantalla. Y una vez que yo llego a la superficie, tengo el delta P en el estrangulador, luego tengo el delta P en la línea de descarga, hasta llegar a una presión de separación, ¿ok? Entonces, si observan, tienen muchas caídas de presión, que es lo que nosotros tenemos que optimizar. Eso está aquí escrito. Eso está aquí escrito, es lo mismo que les expliqué. Nada más en este diagrama pues se hace el análisis de la delta P que ocurre en cada uno de los puntos. Por eso dice delta P1 de PR o este caso es reservoir. Entonces de PR hacia el fondo del pozo, es decir, por eso dice PR menos PWS. ¿Sí? PWS lo toma como la caída de presión debida al daño. Entonces, si ustedes empiezan a ver este diagrama, van a encontrar las mismas caídas de presión que yo les estuve explicando, pero aquí ya explicadas, considerando a la vez otros elementos, que por ejemplo son restricciones, son válvulas de seguridad y lo que es también esta caída de presión debida al daño. Entonces, esto, bueno, ya el que quiera meterse a ver cada uno de ellos, lo puede hacer. Listo, entonces tenemos también algo que son las propiedades PVT. Ya, ahora sí, entrando más como una parte de repaso general. Son propiedades PVT, ustedes ya pasaron por todos estos, por esta materia. Criconden-Vara, el punto más alto de presión que pudiera tener el fluido, y Criconden-Thermal, el punto de temperatura más alto. Vamos a recordar que existe algo que se llama presión de burbuja. Cuando nosotros estamos por debajo, es decir, tenemos dos puntos o un punto crítico que es la presión de burbuja. Cuando nosotros estamos en este punto 1, que está aquí, estamos por arriba de la presión de burbuja. Y se dice que nuestro yacimiento, ¿en qué etapa se encuentra? ¿En qué tipo de saturación se encuentra? Es bajo saturado, ¿no? Así es, Miguel. Se encuentra en etapa de bajo saturado, ¿ok? Es decir, que todo el gas aún se encuentra disuelto en el aceite. No va a haber ahí ningún problema. Si nosotros seguimos declinando la presión, nosotros vamos a llegar a un punto en el que tenemos la primera burbuja de gas, que aparece la primera burbuja, y es en donde ya entramos al yacimiento saturado, ¿ok? Perfecto. Y después de eso, si nosotros seguimos declinando, entramos a la región de dos fases, en donde recuerden que, pues obviamente, como
la presión, digo, como el gas apenas se está liberando, pues inicialmente voy a tener mucho líquido, poco gas, que es en esta zona. Pero si yo sigo declinando la presión, yo empiezo a tener más gas que líquido, ¿sí? Hasta llegar a, por ejemplo, esta parte. ¿Ok? ¿En qué impacta esto? Nosotros vamos a ver algo que se llama curvas de IPR futuro. Entonces, cuando nosotros empecemos a ver curvas de IPR futuro, nosotros vamos a ver que la presión del yacimiento comienza a disminuir. ¿Por qué? Pues es como cualquier presión. Si ustedes le están sacando y le están sacando, pues en algún momento esa presión tiene que declinar. Ninguna presión es permanente. Entonces, al ustedes estar declinando la presión, en algún punto se va a alcanzar esta presión de burbuja y a lo mejor van a pasar de bajo saturado a saturado, ¿sí? Y entonces van a empezar a ver lo que es la presencia de gas. Esto es importante porque nosotros vamos a tener que estimar algo que se llaman curvas de IPR. Entonces es importante tener bien entendido este concepto. ¿Ok? Ahora, hay 5 tipos de yacimiento que son los que ya se han definido ya por literatura, que son yacimientos de gas seco, yacimientos de gas húmedo, gas y condensado, aceite negro y aceite volátil. Entonces, vamos a ver rápidamente el de gas seco. Alta relación gas-aceite, mucha relación gas-aceite, nada de líquidos, evidentemente. Observen que la presión del yacimiento está en la región de gas y al declinar, bueno, pues llega igualmente a la región de gas. Es decir, en ningún momento entra a alguna región de dos fases. Es decir, no hay presencia de líquidos. Eso es un gas seco. Ahora, un gas húmedo está en la región de 100% gas, pero en algún punto del sistema de producción, y generalmente se da en superficie, se producen condensados. Esos condensados, ¿cómo se ven? Pues se ven prácticamente como estos que están aquí. Me quedó medio feo esto. A ver. Como estos condensados. Estos condensados son muy volátiles. Observen, son prácticamente 60-70 pi. Y son condensados. Estos tienen un valor en el mercado, pues un valor en el mercado carísimo. Esos son de los que más buscan robarse estos tipos guachicoleros. ¿Por qué? Porque observen, o sea, los grados API son altísimos, 60-70 pi, y esos son los que se obtienen con este tipo de gas. ¿Ok? Entonces, esto es para lo que, en relación con el gas húmedo. Para gas y condensado, nosotros seguimos entrando en la región de gas, es decir, 100% gas, que es donde está este punto A, pero mientras nosotros vamos declinando la producción, pues entramos a otro punto que es la condensación retrógrada, es decir, entramos al punto en donde se forman líquidos en el yacimiento, es decir, estos líquidos se condensan literalmente en el yacimiento y a veces llegan a tapar nuestros poros, nuestro medio poroso, y ahí es en donde nosotros podríamos a veces tener problemas de carga de líquidos, ¿verdad? Porque nosotros traemos gas y de repente entramos a esta zona de condensación retrógrada y pum, se empiezan a formar estos condensados en el medio poroso. ¿Y qué características tiene? La relación gas-aceite, pues si observan, va bajando, es decir, traíamos 50,000, ahora traemos 3,000, de 3,000 a 100,000, y de igual manera traemos una densidad de 50-70, es decir, nosotros podríamos ubicarnos en la gama de colores que está aquí. Es decir, mientras más oscuro, quiere decir que trae más componentes pesados. Y el siguiente es el aceite. Vamos a irnos al aceite volátil. El aceite volátil, bueno, observen cómo la relación gas-aceite ya disminuyó, ya está entre 1,000 y 8,000. ¿Por qué? Pues porque estás produciendo ya más aceite que gas, ¿sí? Entonces, recuerden que la relación gas-aceite es el volumen de gas sobre el volumen de líquido. Y eso mismo lo estamos viendo aquí, por eso dice
CF entre STB, es decir, Standard Cubic Feet sobre Standard Barrels. ¿Ok? Entonces, esa relación va disminuyendo, la densidad de del líquido va, para el caso del API, va bajando. Si va bajando, pues quiere decir que la densidad o que el fluido cada vez está siendo más pesado. Ya aparece lo que es el factor de volumen también. El factor de volumen todavía es un tanto alto, observen que es de 2, pero entonces ya nos empezamos a mover en este punto. ¿Sí? El color ya empieza a ser más oscuro. ¿Por qué? Pues por estos componentes. Y bueno, finalmente llegamos a lo que es el aceite negro. El aceite negro ya definitivamente tiene una densidad menor a los 45 API, relaciones de gas-aceite muy bajas, menores a 1000. Me han tocado relaciones gas-aceite, digo, standard cubic feet per barrel. Esa a veces me ha tocado ver hasta de 200 pies por barril. Densidades menores, aquí entonces donde ya entran los aceites pesados, ya entran aceites con alta viscosidad. Pueden llegar a observarse hasta densidades de 10, de 8, de 6, por ejemplo. Ustedes se van a Canadá, ustedes ya observan densidades de hasta 6. Una pregunta, ¿cuál es la densidad API del agua? Son 10 grados API. 10 grados. Así es, Acosta, Olvera, Víctor, y fue, ¿quién más? Se me fue el nombre. Fue Víctor, ¿quién más me respondió? Ramírez. Said Ramírez, ok. Gracias, Said, y gracias, Víctor. Así es, 10 grados API. 10 grados API es la densidad del agua, es una densidad que se utiliza como parámetro de referencia. ¿De dónde sale esa densidad de 10 grados API? ¿Quién me lo dice? ¿De dónde la calcularon? Pues de sustituir en la fórmula de grados API, me parece que es la gravedad específica. Entonces, al hacer la operación, resulta que la diferencia pues, es 10 grados. ¿Qué gravedad específica utilizaste? 1. 1, claro, claro. Es la gravedad específica de 1. Gracias, Said. Entonces, tenemos el API. ¿Dónde está? Aquí está. API. Habíamos dicho que es igual ¿a qué? A 141.5 entre la gravedad específica, y la gravedad específica del agua es igual a 1 menos 131.5. Entonces, pues finalmente lo de abajo es 1 y queda que 141.5 menos 131.5 pues es igual a 10 API, ¿ok? Fácil eso no hay como mucho problema. Pero entonces, eso, ¿de qué sirve este indicador? Pues que todo lo que sea menor a 10 es aceite pesado o hasta extra pesado. Y todo lo que sea mayor a 10, bueno, pues todavía ahí va acercándose a un aceite mediano. Es decir, hay diferentes clasificaciones. Pero este es el parámetro de referencia. Este es el aceite negro, y si ustedes van viendo también la composición ahora incrementa en cuestión del C7 más. Recuerden que mientras más bajo el C7, es decir, C1, C2, son prácticamente elementos muy ligeros, es gas, y C5, C7, C7 más, C11, ahí hasta C30, pues esto, representa los componentes más pesados. Ok. Propiedades de los fluidos, vamos a ver rápidamente esto. ¿Qué ocurre con la densidad relativa del gas, la densidad relativa del aceite? Es decir, ¿qué ocurre con la densidad per se? Este punto que está acá abajo es PB. ¿Sí?
yo parto de un punto que es el punto del yacimiento. Yo esta densidad no la puedo incrementar. Esta densidad ahí está, ¿sí? Y no le puedo, no puedo, la densidad, la presión del yacimiento tampoco la voy a tocar. La presión del yacimiento también ahí está. Y no le puedo hacer nada. Yo no la puedo modificar. Si yo voy reduciendo la presión del yacimiento, ¿qué ocurre? Es como si yo tuviera un globo. Yo empiezo, digamos, a inflar este globo. Y ese globo que representa el fluido. En la medida que yo voy metiéndole más gas al globo, el globo lo sigue teniendo. El globo sigue teniendo esta cantidad de gas. No lo ha liberado. Eso representa que la condición de ir disminuyendo la presión. Es decir, ¿qué hace este gas que yo le voy metiendo al globo? Lo va haciendo más ligero. Hasta que llega a un punto en el que el globo ya no puede sostener más el gas por dentro, que sería el gas disuelto, y en ese punto, en ese momento, yo vuelvo otra vez a sacarle gas a mi globo. Es decir, supongan que le meten agua a un globo y le empiezan a inflar. El globo todavía sostiene este gas y se empieza a hacer ligero. ¿Por qué? Porque tienes un gas ahí ligero. Pero si ustedes empiezan a liberarle gas a este globo, pues empieza a volverse más pesado. ¿Y eso qué representa? Representa cuando se alcanza la PV y representa el punto en el que empieza a incrementar la densidad del fluido. ¿Por qué? Porque le están quitando gas. El punto aquí crítico es llegar a la PV. ¿Sí? Entonces, el gas inicialmente permite aligerar o volver más densa el peso del fluido. ¿Por qué? Porque sigue disuelto, ¿sí? Y el gas pues es menos denso. Pero una vez que se empieza a liberar este gas, ahora sí ya la densidad del fluido, del líquido, empieza a incrementarse. ¿Ok? Así es como se debe de leer una gráfica o interpretar una gráfica. Normalmente las gráficas se interpretan, las gráficas de petróleo se interpretan de derecha a izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque partimos del yacimiento y nos vamos yendo hacia lo que es la presión de separación. Si nosotros la leyéramos de izquierda a derecha, estaríamos diciéndole, a ver, yo aquí, mientras incremento más la presión, le voy metiendo más componentes al fluido, lo voy haciendo más pesado hasta que logro disolverlos todos, ¿sí? Yéndonos de izquierda a derecha, los logro disolver y ya que los disolví, entonces yo le sigo metiendo más presión, pero al meterle más presión, yo empiezo a hacer que se junten las moléculas y al hacer que se junten las moléculas, pues eso hace que se incremente también la densidad. ¿Por qué? Porque el gas comienza las moléculas del gas comienzan a juntarse hasta que pues prácticamente ya llegan como a una apariencia como si fuera del líquido. Y esto ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en este fenómeno que ocurre con el gas LP o el gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo está a tal presión que está líquido en el tanque de almacenamiento. Pero cuando ustedes le abren para ver la presión, para ver si todavía tiene gas, pues ¿qué aparece? Pues literalmente, o sea, aparece puro gas. Sin embargo, si ustedes lo agitan, suena como si fuera líquido. ¿Por qué? Porque tiene mucha presión. Cuando le liberas presión, bueno, pues se liberan estas moléculas del fluido y pues salen en forma de gas, ¿sí? Entonces, eso es para lo que es la cuestión de densidad. La clasificación de aceites, bueno, esto es densidad en grados API, se clasifica en diferentes partes. Aquí trae aceite Maya, aceite Istmo, aceite Olmeca. Falta uno, bueno, faltan varios, pero falta otro que también se comercializa. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Lo recuerdan? Maya, Istmo, Olmeca. ¿Cuál otro? Nadie se acuerda de eso. Bueno,
Entonces se va a quedar de tarea. ¿Es el Altamira, profe? El Altamira, Yatzareli, así es, aceite Altamira, ese iría acá. También, perfecto. Muchas gracias, Yatzareli. Y, ok. Hay otro factor que se llama factor de compresibilidad Z, que es el que hace que los gases se comporten de forma real, es decir, le da a este factor de desviación, a un gas ideal, lo hace que se comporte de una forma real. El factor de volumen, pues hace lo mismo, una situación parecida. Inicialmente tenemos nuestro gas disuelto y en la medida que vamos reduciendo la presión, este gas pues, se va expandiendo. Entonces, ¿qué hace este factor de volumen? Pues el mismo nombre lo dice, pues es volumen, es decir, le adiciona volumen al irse expandiendo. Pero una vez que se libera este gas, pues este volumen ya empieza a disminuir. ¿Por qué? Pues porque ya no tienes la presencia del gas, es decir, ustedes imagínenselo siempre como si tuvieran un globo que cuando le empiezan a meter gas, pues empieza a expandir. Pero si a este globo le empiezan a sacar el gas, bueno, empieza a disminuir también este volumen, ¿sí? Entonces, al final, ese es como un comportamiento, el comportamiento del aceite, es como si estuviera comportado como si fuera un globo, finalmente. Ok, entonces eso es el factor del volumen. Y recuerden siempre que el factor de volumen está a condiciones de presión y temperatura de un cierto punto, no, en este caso vamos a hablar de condiciones de presión y temperatura del yacimiento, sobre el volumen de aceite que tenemos en la superficie, es decir, ya el aceite sin gas, ¿vale? Ahora, el factor del volumen del gas, pues evidentemente aquí no hay punto burbuja, evidentemente, porque estamos hablando de gas. Y el factor de volumen del gas, pues igual, se mide de la condición de fondo a la presión y temperatura entre la condición de superficie, la condición estándar. La relación de solubilidad. ¿Hasta qué punto la relación de solubilidad es igual a la relación gas-aceite y por qué? ¿Quién me lo dice? ¿En qué punto son iguales estos parámetros? ¿Y por qué? Es en el punto de burbuja, profe. Hasta el punto de burbuja son iguales la RS y la RGA. ¿Y en qué momento, Yatzareli, tú misma cambian o por qué cambian? Porque en el punto de burbuja todavía el gas disuelto, Okay. todavía hay gas disuelto, no ha liberado gas disuelto más bien. Ajá. Y ya una vez pasando el punto de burbuja ya se empieza a liberar ese gas. Entonces ahí ya no son iguales porque ya se tiene un volumen de gas producido que no va a ser el mismo al gas disuelto. Excelente, excelente, Yatzareli. Excelente respuesta. Es decir, hasta PB todavía el gas está ahí disuelto y entonces, pues, ¿qué tendríamos? Prácticamente puro líquido, ¿no? Es decir, el gas sigue ahí. El gas no va a cambiar, el gas sigue disuelto. Es como si tuviéramos un refresco, una Coca-Cola y pues no la hemos abierto, entonces el gas sigue disuelto. Pero una vez que yo la agito y la abro, ahora sí todo este gas que yo traía disuelto pues, se va a liberar. Sí, se va a liberar y es este punto, ¿no? Yo ya a un refresco, cuando ustedes lo abren, le están cambiando la presión, están disminuyendo la presión y están llevándolo a presión atmosférica. Y sí, como dice Yatzareli, ya cuando yo ya lo liberé, entonces ese gas, pues, como ya está libre, ya es un gas producido, que es esta parte, ¿sí? Entonces, por eso es que en este momento vamos a tener esto. Esta es la gráfica de RGA. Y esta es ahora sí la gráfica de RS. ¿Ok? Ese es el cambio. ¿Por qué? Porque ya en el momento en el que nosotros ya pasamos
el punto de burbuja, entonces ya tenemos producción de gas. Al tener producción de gas, entonces ahora sí ya existe la relación gas-aceite. ¿Vale? Muchas gracias, Yatzaleli. Viscosidad del aceite, lo mismo que el de la densidad, lo mismo que el globo. Mientras yo le estoy inflando, todavía le estoy metiendo gas, es decir, le estoy metiendo gas a mi globo, pum, pum, lo estoy inflando, lo estoy inflando, lo estoy inflando y estoy haciendo que se vuelva menos viscoso. Pero si yo le empiezo a sacar ese gas, vamos a suponer que al mismo globo, ahora sí yo le estoy sacando gas, pues esa viscosidad lo que hace es ir aumentando. Es decir, cuando yo le metía gas, la viscosidad disminuía, cuando yo le saco el gas, la viscosidad aumenta, ¿sí? Y de igual manera, para el caso del gas, ¿qué ocurre? Esto es lo mismo que yo les comentaba como lo que pasa con el gas LP. Cuando ustedes lo someten a alta presión, pues empieza casi a tener un comportamiento como si fuera un comportamiento líquido, ¿sí? En este caso, el gas, pues como tiene las partículas muy juntas, muy unidas, entonces pues, se comporta como si prácticamente empezamos a tener líquido. No se comporta como un líquido en este caso, pero sí se comportan ya como partículas muy juntas. Entonces, en la medida que yo le empiezo a quitar presión, esas partículas empiezan a separarse y por ende también empieza a disminuir la viscosidad del gas. Es decir, lo que les platicaba como ejemplo del gas LP, si ustedes midieran la densidad del gas a la condición cuando está almacenada en el tanque, esa viscosidad sería mucho mayor a que cuando ya abren el tanque y le abren ahí la valvulita y empiezan a liberar ese gas. Entonces, definitivamente pues, son diferentes comportamientos, ¿verdad? Diferentes viscosidades y densidades. ¿Listo? Entonces, ese es el comportamiento, así es una forma como muy coloquial de relacionarlo. Y listo. Todos los aceites tienen ciertas propiedades. Son propiedades que ustedes ya debieron de haber visto y de igual manera van a meterse más en flujo multifásico. Y en flujo multifásico, pues ustedes van a calcular incluso estas propiedades, que son RS, BO, API, PB, densidad relativa del gas disuelto, etcétera, ¿ok? Y para estas propiedades recuerden que hay correlaciones. Recuerden no confundir las correlaciones PVT con las correlaciones de flujo multifásico. Una cosa es el flujo multifásico y lo que ocurre en la teoría de producción y estas correlaciones. Y otra cosa son las correlaciones PVT, que son las correlaciones de Standing, Vázquez, Einstein y Lassater. ¿Ok? Entonces, no las confundan. Solamente tómenlas en cuenta por ahora. Y recuerden, las Standing, Vázquez, Einstein, Lassater. Hay también estas EOR, no, ¿cómo se llaman? Correlaciones de estado. No, ¿cómo se llaman? State. Ecuaciones de estado, perdón, ecuaciones de estado. Y estas ecuaciones de estado, bueno, pues también nos sirven para calcular ciertos parámetros, ¿sí? Las ecuaciones de estado son más complejas de aplicar porque son modelos matemáticos más complejos de desarrollar, pero nos dan resultados más aproximados en comparación con las correlaciones. Nada más les comento, las correlaciones se hicieron a partir de datos reales de aceites de California, de campos de todo el mundo, para el caso de Vázquez, de Einstein, por ejemplo, para datos del Mar del Norte, de aceite volátil, de campos del Mar del Norte, para Lassater, se hicieron estas correlaciones con fluidos de Canadá, de Estados Unidos y de América del Sur. Entonces, por eso tienen ciertos rangos de aplicación, pueden variar, ¿ok? Este es un resumen PVT. Listo, entonces estas son las condiciones principales de los fluidos que ya mencioné para aceite negro, aceite volátil, gas y condensado, gas húmedo. Estas son condiciones que caracterizan cada uno de estos fluidos. Ok, entonces el siguiente tema, que es el tema que vamos a ver ya en la siguiente clase, es el comportamiento de afluencia. Esto ya lo vamos a ver el miércoles, pero nada más ya empiecen a estructurar y ya a mentalizarse
que nosotros vamos a ubicarnos primero de todo el sistema integral en el yacimiento, ¿sí? Nosotros vamos a ver cómo se comportan los fluidos en el yacimiento. ¿Para qué? Para estimar cuánto es lo que necesitamos producir, cuánta producción nos puede dar nuestro yacimiento, y a partir de ahí que yo pueda diseñar todo el sistema integral de producción que es referido a tuberías de producción, estranguladores, líneas de descarga, tanques de almacenamiento, separadores. Entonces, esa es la importancia de este tema. Es decir, a partir de aquí, a partir de esto, del yacimiento, yo voy a diseñar todo lo que viene hacia arriba, es decir, hacia adelante. Entonces, por eso es importante saber esta parte, saber lo que es IPR y potencial máximo y cómo se estima, para evitar que, pues, un mal diseño, si nosotros hacemos un mal diseño, eso cuesta dinero, cuesta mucho dinero, de verdad. Estamos hablando de millones de dólares. La industria petrolera es la industria más cara que pueda existir en el mundo y es la industria más redituable que pueda existir en el mundo. Aún una empresa que tenga una mala administración, que es como la que tenemos aquí como empresa de Estado, que es mal administrada, tiene una pésima administración y aún así es redituable y le deja ingresos al Estado. Imagínense ustedes una empresa bien administrada, que son el caso de las petroleras como, como Shell o como estas empresas ya internacionales enormes. Esas empresas bien administradas dejan aún más ingresos, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de definir primero cómo es el comportamiento de un yacimiento para a partir de ahí poder hacer todo el diseño ya de superficial de redes, etc. Ok, entonces, listo. Si hasta aquí no hay ninguna duda, entonces vamos a dejarle hasta aquí y nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un buen día. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Igualmente, por ejemplo,